Los científicos e historiadores han resuelto grandes misterios de tiempos remotos, como el de los jeroglíficos egipcios o el origen de la humanidad. Pero hay otros muchos misterios para los que aún no hay respuestas. A pesar que hace miles de años la humanidad habita la Tierra, todavía hay cosas de las que no sabemos nada y que debemos resolver. Existen varios grandes misterios que, pese a las numerosas investigaciones y teorías, aún no se han podido aclarar. Bienvenido al Archivo Ignoto. Archivos clasificados. Estos son 3 mayores misterios de la historia. Archivo 2125-04. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según las pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Otro hecho interesante es que el manuscrito cumpla la ley de Zipf, la cual establece que en todas las lenguas humanas, la palabra más frecuente en una gran cantidad de texto, aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, y el cuádruple que la cuarta. Al cumplir esta ley, hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también que ese lenguaje se basa en alguna lengua natural. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito conociera dicha ley, ya que fue escrita muchos años antes. Sobre el lugar en que pudo haberse escrito, existen pocas pistas. En una de sus ilustraciones aparece una ciudad amurallada, y son sus almenas dibujadas las que aportan una orientación. Su forma es la de las almenas llamadas de cola de golondrina, un estilo estético que más tarde, en el Renacimiento, se popularizó por toda Europa, pero que en el momento en que se supone que se elaboró el manuscrito, según los últimos estudios de la Universidad de Arizona, solo se podía encontrar en el norte de Italia. Las ilustraciones del manuscrito no aclaran los contenidos del texto, pero denotan que el libro consta de 6 secciones, con diferente materia y estilo. Exceptuando la última sección, que contiene únicamente texto, casi la totalidad de las páginas contiene al menos una ilustración. En el libro se encontraría un herbario, una sección astronómica, otra de biología, una de cosmología, una de farmacéutica y finalmente una sección de recetas. El texto consiste de más de 170.000 glifos, normalmente separados unos de otros por pequeños espacios. La mayoría de los glifos están escritos con 1 o 2 trazos simples. Considerando que existen disputas sobre si ciertos glifos son distintos o no, se calcula que el alfabeto entero consta de entre 20 y 30 glifos para casi todo el texto, con raras excepciones de algunos caracteres extraños, encontrados 1 o 2 veces en todo el texto. Hasta la fecha, no se ha descifrado el contenido del manuscrito, por lo que continúa siendo uno de los misterios más grandes de la humanidad. Archivo 2130-15. El mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una computadora analógica de la antigüedad, la cual fue supuestamente construida por científicos griegos. Su antigüedad data entre los años 150 y 100 a.C. El componente fue recuperado en el mar Egeo, entre los años 1900 y 1901, en un antiguo naufragio cercano a la isla griega de Anticitera. Este artefacto aparentemente fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años, con propósitos astrológicos y calendáricos.
También puede predecir la fecha exacta de 6 certámenes griegos antiguos, entre los que se encuentran los 4 principales juegos panhelénicos, y 2 juegos más de menor entidad. Es probable que el mecanismo de Anticitera no fuera el único. Esto da soporte a la idea de que hubo una tradición en la antigua Grecia de tecnología mecánica compleja. Todos los fragmentos recuperados del mecanismo se custodian en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Cicerón hace mención a 2 máquinas diseñadas y construidas por Arquímedes, que los analistas contemporáneos consideran que eran mecanismos de tipo planetario, predictores de los movimientos de la Luna, el Sol, los principales planetas conocidos y los eclipses. Estas máquinas pasaron a poder del cónsul romano Marco Claudio Marcelo tras el sitio de Siracusa, hecho ocurrido en el año 212 a.C. El misterio reside en la complejidad del mecanismo. Dicha tecnología y habilidad de construcción no aparecieron nuevamente hasta 1600 años después. Por alguna razón, el avance tecnológico se interrumpió en algún momento de la antigüedad. Finalmente, otro hecho que deja a los científicos fascinados son los cálculos astronómicos, los cuales responden al modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico, quien publicó su teoría más de 1600 años después de la creación del mecanismo. Archivo 2127, a 59. El incidente del Paso Diatlov. Para variar un poco, presentaré un caso más reciente. El incidente del Paso Diatlov relata la muerte inexplicable y misteriosa de 9 excursionistas durante una ruta en un difícil paso de la montaña de los Montes Urales en la Unión Soviética, ocurrida entre el 1 y 2 de febrero de 1959. El grupo tenía experiencia en esquí y eran estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales. El grupo había establecido un campamento en las laderas de la montaña Jolatsiaj. Después de 2 semanas de iniciada su excursión, un equipo de rescate del ejército soviético encontró sus cuerpos. El campamento estaba vacío y la tienda destrozada. En el bosque cercano encontraron los restos de una fogata, y 2 cuerpos al lado, vestidos solo con ropa interior, a pesar de las temperaturas bajo cero. Después encontraron 3 cuerpos más. Los otros 4 fueron hallados en el bosque 2 meses más tarde. En el análisis forense, se dictaminó que 5 murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. El resto tenía diversos traumatismos por golpes, causados por una gran fuerza, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión, fruto de una fuerza de origen desconocido. La tela de la tienda se había cortado desde el interior hacia afuera. Además, en la ropa de algunas de las víctimas había dosis de radiación, 2 veces más altas de lo habitual. El acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y otros aventureros durante 3 años después del incidente. Aunque una luz o avalancha fue la principal hipótesis, esta no es definitiva. El suceso fue motivo de otras teorías durante años, desde fenómenos naturales, como vientos huracanados, criminales, a otros más descabellados como la aparición de yetis o de seres extraterrestres. En 2015, el Comité de Investigación de la Federación Rusa reabrió la investigación y finalizó con la avalancha como el principal motivo del accidente. En 2019, la oficina del fiscal general de la Federación Rusa comenzó su propia investigación que llegó a la misma conclusión en julio de 2020. Otras teorías argumentan que diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones del lugar, en la misma fecha en que el grupo de excursionistas acampaban en el lugar. Aún hoy en día, existen muchas dudas con respecto a lo que realmente sucedió aquella noche. Muchos discuten el origen de la radiación, y la ausencia de una de las lenguas de las víctimas continúa siendo un misterio. ¿Conocías estos misterios? ¿Tienes alguna teoría que podría resolverlos? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y compartir, me ayudaría mucho a seguir creciendo. En el siguiente capítulo, 3 teorías sobre el fin del mundo.